programas educativos, chicas. Nosotros hemos estado hablando en esta unidad en relación a lo que es la educación en salud, ¿ya? Y hemos dicho todo el rato, ¿no es cierto?, de lo que llevamos esta unidad, que la educación en salud es un componente clave para lograr salud, ¿ya? Podemos tener las tecnologías máximas y hacer los mejores medicamentos y hacer las mejores, ¿cómo se llama esto?, vacunas, ¿ya? Pero si no educamos a nuestra población, lo más probable es que todo eso no nos sirva mucho, que es un poco lo que analizábamos en la clase anterior con el video del profesor de la Universidad Complutense de Madrid que exponía justamente en relación a eso, ¿ya? Como ya lo vimos también, es importante que tengamos incorporado en nuestro ADN que la educación es parte de los roles del profesional enfermero. ¿Y la educación a quién? A las personas, a las familias, a los grupos, a las comunidades y a algún colectivo, ¿no es cierto?, que sea mayor. También tenemos que tener presente que la educación tiene que ver con el actualizar conocimientos de nuestros pares, ¿ya? O sea, no solo hacemos educación a las personas para que mantengan su salud, sino que también participamos en la formación de profesionales enfermeros o profesionales de carreras afines, ¿ya? Y de alguna manera también tenemos que participar en la actualización de conocimientos. Ahora, llegando más en concreto a lo que es la educación en salud, tenemos dos grandes tipos de educación, hay más, pero yo les traje dos para que los distingan bien, de educación en salud. Una es la educación incidental, que es aquella educación, ¿no es cierto?, que no es planificada, que puede hacerse con el objeto de aclarar alguna indicación que podamos estar entregando, algún medicamento o algún examen, o para incentivar el comienzo de un cambio de hábito. ¿Cuál es la clave de la educación incidental? Que no está planificada, pero uno no puede perder la oportunidad de educar en salud. Por lo tanto, aunque no esté planificada, si tenemos las herramientas, los conocimientos o podemos entregarle algún conocimiento a ese paciente, háganlo, ¿ya? La educación programada, que es aquella, ¿no es cierto?, que nace como producto de situaciones que están diagnosticadas y analizadas, ya que esto lleva un trabajo mayor detrás, pueden surgir desde la necesidad del paciente, ¿no es cierto?, un paciente que es que está recién diagnosticado con diabetes y hay que educarlo respecto a su patología, respecto al tratamiento, respecto al autocuidado, por ejemplo, la necesidad de una comunidad, cómo trabajar, cómo cuidarse en invierno, por ejemplo, o una situación contingente como el famoso coronavirus, o en el verano o en las fiestas patrias, que es lo más habitual que ustedes han visto, ¿no es cierto?, a la Ceremi, que va a las fondas y va al Parque O'Higgins, ¿no es cierto?, y educan a la población de que tiene que consumir cosas cocidas en locales autorizados, etcétera, etcétera. Eso también es parte de una situación contingente. La educación incidental, por ejemplo, ya que hay un ejemplo más claro para que lo vayan entendiendo, vamos a decir que usted está en un control sano y usted tiene que educar a la madre del niño, ¿no es cierto?, respecto a los cuidados de la piel del niño. Y por eso usted se va a sentar con ella, le va a explicar qué es lo que debe hacer, cómo lo tiene que bañar, cuál es el jabón, cómo tiene que lavar la ropa, qué champú, qué crema le va a echar y todo lo demás, y no necesariamente necesita o va a usar algún material de apoyo, ¿ya? Generalmente cuando son cosas habituales, hay folletos o hay cartillas, ¿no es cierto?, que están creadas por la UNICEF o el MinSal o alguna entidad, o ustedes mismas también pueden hacer sus propias cartillas o folletos, que son de lectura rápida, y que el paciente usted se lo entrega y el paciente se lo puede llevar para reforzar todo lo que usted le dijo en esa educación incidental. En cambio, la educación programada es un tipo de educación que se da en un tiempo mucho más largo, ¿ya? O sea, usted necesita un tiempo para hacer un diagnóstico de situación, de analizar la situación, de evaluar efectivamente cuál es la necesidad educativa que tiene esa persona o ese grupo, esa comunidad, y
programar las unidades educativas para poder educar acerca del tema, ¿ya? Y en ese caso usted tiene que dar como un producto, que es un documento, que va a reflejar cómo llegó a determinar el tema, cómo lo va a justificar y qué es lo que va a hacer. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Dentro de la educación programada, vamos a tener que hacer una pequeña distinción, y aquí es donde ustedes se van a confundir generalmente cuando llegan a la práctica, ¿ya? Vamos a tener el programa educativo que abarca una serie de temas, ¿no es cierto?, que son, tributan a un mismo tema general, ¿ya? Y que está conformada por varias unidades educativas, puede ser una, pueden ser varias, ¿ya? Y que forman parte de este programa educativo. Por eso es un programa, porque además de estar programado, tiene varias unidades educativas que también están programadas, y acá incluso hay un ejemplo. Si nosotros hablamos que tenemos un programa educativo que se llama Combatiendo el Coronavirus, ¿ya? Estoy inventando. La unidad educativa 1 va a ser ¿qué es el coronavirus? La unidad educativa 2, ¿cómo me protejo del coronavirus? La unidad educativa 3, ¿cuáles son los síntomas? La unidad educativa 4, ¿qué hago si me enfermo? ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes se fijan, todos estos temas que ustedes ven acá en las unidades educativas, ¿ya? Van a ir, respondiendo a el programa que tiene un tema general, que es el que nos va a indicar de qué se va a tratar cada unidad educativa. Ya. Esto, chicas, lo van a usar forever, desde el momento en que ustedes trabajan con pacientes crónicos, desde el momento en que usted trabaja en un consultorio, en un hospital, en una comunidad, o tiene que hacer una educación porque trabaja en la Seremi, ¿no es cierto? Y usted tiene que hacer folletos o tiene que hacer algo, ¿ya? Tiene que utilizar estas herramientas que va a aprender hoy día. Ahora, aquí viene el... Anita. Es que no sé si es lo mismo, pero me acuerdo que, bueno, yo tengo una hermana chica que ahora tiene 8, y me acuerdo que cuando nació le dieron como un tipo de librito Del Chile Crece Contigo. que era como, no sé si era como cómo cuidar a tu guagua, pero así Sí, como primer baño y esas cosas. ¿Es como lo mismo? a eso apunta, en el fondo. Ah, El ya. Chile Crece Contigo, que es a lo que tú te refieres, es un macro, es una iniciativa, ¿no es cierto?, del gobierno que tiene como fin preocuparse de que todos los niños que nazcan en este país tengan condiciones similares. ¿Ya? Entonces, incluso a las mamás que son de cierta condición socioeconómica, en el hospital cuando nace la guagua se le entrega un ajuar completo, se le entrega una cuna, se le entrega material didáctico, y ahí parte un poco la educación, ¿no es cierto?, que se le va a ir dando a esa mamá durante el transcurso de la crianza del niño, para que justamente esa mamá tenga las herramientas, sepa cómo bañar a la guagua, sepa cómo cuidarle el cordón umbilical, sepa las cosas que le van a ir pasando mientras el niño se desarrolla. Y todo eso se refuerza además en los controles sanos. ¿Ya? Por lo tanto, la educación, si ustedes ven, está presente en todos los niveles, en todos, absolutamente en todos los niveles, y además es una labor central de lo que hace enfermería. O sea, las enfermeras son las que educan a las mamás cómo tiene que bañar a la guagua, cómo tiene que cortarle el pelo, que si le puede o no le puede poner arito, qué loción va a ocupar, cómo se tiene que cuidar los pechos cuando está dando de mamar. Todas esas cosas las explica la enfermera o el enfermero. Entonces, vamos a lo concreto. ¿Cómo vamos a estructurar este programa educativo? Esto está pensado en un programa o en una unidad, que es más o menos parecido a lo que tienen en su documento de como guía para unidad educativa. Ya aquí está más ordenadito y más bonito. Pero básicamente tienen que plantear un título, ¿no es cierto? Que el título puede ser de fantasía y tiene que estar acorde a el tema con el que van a educar. No sé, cuidemos, combatamos las caries, o no sé, ganémosle al sedentarismo, o qué sé yo, cualquier cosa.
¿ya? Pero que de alguna manera le diga, sea atractivo para que la gente diga, ah, ¿qué voy a ir a escuchar? Porque la gente habla de charlas. Ya les voy a explicar por qué no se habla de charlas. Pero voy a escuchar una charla del sedentarismo y se llama Combatamos el sedentarismo. A lo mejor es interesante. ¿Se fijan? O sea, con solo el título ustedes atraen a la gente. Recuerden que una de las claves de la educación y la promoción en salud es la capacidad de persuasión de las personas. Y aquí hay mucho de otras disciplinas que no lo vamos a alcanzar a ver en este curso online. Si quieren después podemos hacer algún taller en algún minuto después más adelante, pero en educación y promoción uno aplica conocimientos de otras disciplinas que no tienen nada que ver con salud. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo que tienen que saber algunas cosas básicas de diseño, por ejemplo, para poder armar buenos folletos educativos y buenas material didáctico. Si yo les digo que tienen que saber de publicidad para poder enganchar a la gente ¿cómo se llama esto? Los discursos o en lo que ustedes les entreguen y cómo lo hagan, ¿ya? Si ustedes, yo les digo que tienen que saber de, no sé, didáctica o de arte, porque van a tener que armar, ¿cómo se llama esto? Material. ¿Se fijan? O sea, es una conjunción de una serie de habilidades que nosotros vamos a poner en práctica cuando hacemos educación y partimos específicamente por el título, y el título, igual que un eslogan de un comercial, ¿no es cierto?, la venta de un producto, tiene que ser capaz de vender esa educación y que sea atractiva a la población, ¿ya? Una vez que usted ya definió el título, se va a encontrar con que hay un problema y que tiene que definir el problema. Si usted va a hablar, siguiendo con el ejemplo del sedentarismo, y lo voy a poner acá para que sigamos con el ejemplo y no se nos olvide, supongamos que vamos a hablar del sedentarismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante abordar el sedentarismo? ¿Qué pasa con ese grupo en particular al que yo me voy a dirigir, ¿no es cierto?, que tiene como problema el sedentarismo? Y ahí es donde ustedes empiezan a jugar con las estadísticas, con, qué sé yo, que el sedentarismo es uno de los componentes más importantes que lleva a la obesidad de los pacientes y que la obesidad al final termina en las patologías crónicas no transmisibles, en que contribuye en gran medida, no sé, pues a las muertes por infarto, bla, 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 ¿no es cierto? Y que la población, ¿no es cierto?, que tiene mayor sedentarismo en nuestro país va desde los 15 a los 45 años, estoy inventando, y ahí automáticamente ustedes dicen, ah, tengo que dirigir esta educación ¿a quién? ¿A qué grupo? A la población de 15 a 45 años. ¿Me explico, no, chicas? ¿Me siguen? Chicas. Ya, la Javiera dice que sí. Dígame. Decía que sí. Ah, pensé que me iba a hacer una pregunta. Ya. Entonces, la justificación es una parte clave para que usted pueda darle la importancia. ¿Por qué es importante que usted haga esta educación? ¿Por qué, con qué se relaciona? Y aquí es donde tenemos que hacer una pequeña distinción. Cuando ustedes trabajan en comunidades, ¿ya? Cuando ustedes van a consultorio, ¿no es cierto?, les dicen, hoy vamos a hacer trabajo comunitario, ya. Y vamos a ir a una comunidad, una junta de vecinos, pero ojo, recuerden lo que yo les decía en una de las clases anteriores. El problema tiene que nacer de una necesidad sentida de esa comunidad, ¿ya? Cuando ustedes trabajan con comunidades. En cambio, cuando ustedes trabajan con programas abiertos donde ustedes invitan a la gente, ¿no es cierto?, el problema puede ser contingente, o sea, que obedezca a un cambio en el escenario epidemiológico del país, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos en Fiestas Patrias, que es el ejemplo que a mí más me encanta, porque me encantaba ver a la Rosa Ollarse pasearse por las fondas, ¿no es cierto?, y probarse todas las cosas que habían ahí. Uy, yo no sé cómo lo hacía, pero bueno.
En fiestas patrias se sabe, ¿no es cierto?, que hay un aumento de las patologías gastrointestinales, de las intoxicaciones, de las infecciones gastrointestinales, porque son consecuencias de un comportamiento que se da específicamente en esa época del año, que son las fondas, la celebración de fiestas patrias, los días feriados, ¿no es cierto?, y que habitualmente es costumbre que se hagan asados, se coma distinto, se tomen otras cosas, en fin, que sí. Por lo tanto, ya sabemos que para esa fecha del 18 de septiembre, alrededor, ¿no es cierto?, en septiembre, digamos, cuando ya se vienen las fiestas patrias, vamos a tener un aumento de consultas por patologías gastrointestinales. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso es un problema que es contingente, que es, digamos, que está presente o que va a estar presente y que está justificado por el aumento de consultas, bla, 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 en la fecha, y que sabemos que eso es así, todos los años más o menos es igual. Por lo tanto, tenemos que tener presente que es de interés para toda la población, porque toda la población probablemente va a celebrar el 18 de septiembre, se va a comer su asado, ¿no es cierto?, se va a ir a tomar su chicha o qué sé yo, y por lo tanto tenemos que en esa fecha enfocar nuestra educación a el tema de la patología gastrointestinal. En ese caso, la necesidad puede que las personas no estén ni ahí con las patologías gastrointestinales, pero sabemos que hay una justificación detrás. ¿Me explico, chicas? La diferencia cuando uno va a hacer una educación a una comunidad cerrada y cuando uno hace una comunicación por un problema emergente. Ya, perfecto. Avancé. La población objetivo automáticamente está definida en el problema de la justificación, porque ustedes ahí definen el grupo etario, ¿no es cierto? Pero aquí además van a definir, un poco más a acotar esa población. Por ejemplo, personas de 40, no sé, pues de 15 a 20 años de edad que estén inscritas, no sé, estoy inventando, que estén inscritas en el CEFAM. ¿Ya? Esa puede ser una. Ahora, puede ser también que si vamos a hablar del sedentarismo, digamos que va a ser, está dirigido a personas, ¿no es cierto? Personas, si ustedes lo quieren delimitar un poco más, de 15 a 20 años, inscritas o bajo control, ¿no es cierto?, en el programa de salud cardiovascular. Ya, voy a inventar de el CEFAM, los copitos. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que haber una delimitación clara en relación a lo que usted va a hacer, a quién le va a dirigir, pero el quién no solamente es decir, dar un grupo etario, sino que además ponerle un apellido, que en el fondo esto está específicamente diseñado para la población, ¿no es cierto?, de nuestro consultorio o qué sé yo. Ahora, si es una educación de un tema contingente donde puede ir cualquiera, ¿no es cierto?, cualquier persona, ¿no es cierto?, ojalá entre tal y tal, o que te cumplan ciertas características y que pertenezca al CEFAM, no sé, ¿de acuerdo? Ahora, la meta que usted va a definir tiene que ver con el cambio de actitud que se busca, ¿ya? Si nosotros seguimos con el tema del sedentarismo, ¿cuál será el cambio de actitud que yo quiero lograr con esa población, chicas? ¿Qué es lo que quiero? Si nuestro gran tema es el sedentarismo, ¿cuál es el cambio de actitud o el cambio de conducta? Que la población sea más activa. Ya, entonces, contribuir, así se escriben las metas. Por eso que era importante que estuviéramos acá. Contribuir, ¿dónde estoy escribiendo? Contribuir a mejorar los índices, no sé, de actividad física de la población, ¿cierto? De la población, y ahí ustedes se refieren a la población objetivo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende, chicas, o no? Ahora, los objetivos, como dice acá,
se relacionan con el contenido. ¿Qué es lo que queremos que la persona aprenda? Entonces, el objetivo tiene que ser con un verbo medible y que apunte, digamos, a un conocimiento. Entonces, esto lo voy a decir porque no tengo más espacio para escribir. Pero, por ejemplo, si nuestra meta es contribuir a mejorar los índices de actividad física en la población o a disminuir los índices de sedentarismo, pero siempre es mejor ponerlo en positivo, las metas siempre son en positivo, ¿ya? Nuestro objetivo podría ser, por ejemplo, que las personas conozcan los beneficios o no conozcan, describan los beneficios de la actividad física o enumeren las, ¿cómo se llama esto? Acá lo voy a poner, ¿ah? Enumeren las consecuencias del sedentarismo, ¿ya? ¿Se dan cuenta que eso tiene que ver con conocimiento, con lo que tiene que saber? Y yo, ¿cómo lo voy a medir esto? ¿Cómo lo voy a evaluar? Porque le voy a pedir enumere 5 consecuencias del sedentarismo. Por lo tanto, esto, si usted lo hace ahora bien, el objetivo, que es este de acá, no se me pierdan, el objetivo específico es este, ¿ya? Enumere las consecuencias del sedentarismo. Esto automáticamente me permite definir la evaluación, ¿ya? Entonces, si yo le pido que dentro de los objetivos específicos enumere las consecuencias del sedentarismo, que es conocimiento, en la evaluación automáticamente le voy a decir enumere 5 consecuencias del sedentarismo. ¿Me explico, chicas? ¿Chicas? ¿Se entendió? Profe, yo necesito una parte. A ver, Que usted dijo en una parte que había que poner como... A ver si... Como, espérame, que a lo mejor te estás perdiendo aquí. Esta es la meta. Ya, ahí. ya, entonces las metas es como algo como objetivo, algo positivo. La Y meta lo... siempre tiene que ser en positivo, porque lo que ya. tú quieres es un cambio de actitud, y lo que tú quieres es que ese cambio de actitud sea positivo, ¿sí? Porque podríamos haber puesto como meta acá contribuir a disminuir los índices de sedentarismo, pero en positivo eso es lo mismo que esto, ¿sí? Ya, sí. Y en objetivo se pone como lo que nos podría pasar, o eso es optativo. No, el objetivo que está acá, aquí, fíjate, ay, estoy en flechas, pero el objetivo es lo que tú quieres que la persona aprenda, ¿ya? Este es tu objetivo. Tiene que ver con los contenidos, ¿ya? O sea, el cambio de actitud está en la meta, eso es lo macro, lo que tú vas a evaluar después, ¿ya? Porque no vas a poder, si tú, por ejemplo, justificaste tu problema con que habían altos índices de sedentarismo o altos índices de obesidad, eso tú no lo puedes medir inmediatamente, sino que vas a esperar, no sé, por 1 año, 2 años, y ahí recién vas a ver qué pasó con esa conducta que tú querías. ¿Bajaron los índices de sedentarismo? ¿Bajaron los índices de obesidad? ¿Me explico, no? Por lo tanto, la meta es para mucho más adelante y lo que tú vas a ver como en macro, ¿sí? Y por eso que se dice que la meta tiene que ver con una palabra que ustedes deben conocer, que es el impacto de la intervención, ¿ya? Porque si tú piensas que bajas los índices de sedentarismo, puedes bajar los índices de obesidad y finalmente, y más a largo plazo, vas a disminuir los casos de enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso que es contribuir, estás contribuyendo a algo. ¿Sí? ¿O no? ¿Era esa la duda? Sí, profe. Ya. ¿Alguien más? Yo sé que esto les cuesta, y esto también les cuesta en los procesos enfermeros, ¿ya? Aquí yo creo que les va a quedar mucho más claro cómo se formula un objetivo, porque en el fondo el objetivo siempre tiene que ser con un verbo medible para que usted sepa qué es lo que va a medir. En este caso es conocimiento, ¿ya? O sea, ¿qué le voy a pedir a la persona?
Porque si yo quiero que mejore los índices de actividad física, quiero que la persona primero sepa qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, por qué es importante, qué puede hacer para evitar el sedentarismo, y eso tiene que ver con contenido. ¿Me explico, chicas? Chiquillas, ¿sí? ¿Vamos bien o no? Que aquí generalmente se enredan. Ya, avancemos. Entonces, una vez que ya tenemos claros los objetivos, ya, que tienen que ver con los contenidos, vamos a definir la metodología. Y la metodología es decir a grandes rasgos cómo vamos a enseñar lo que queremos enseñar. ¿Ya? Vamos a usar una metodología participativa, vamos a usar una metodología de juego, vamos a usar una metodología de, no sé, pregunta-respuesta, vamos a usar una metodología de qué tipo, ¿ya? Y las metodologías ustedes lo pueden buscar en cualquier parte, les van a aparecer, digamos, enlistadas los tipos de metodología. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es acomodar lo que ustedes van a hacer con la gente con la metodología que ustedes van a utilizar, ¿ya? Es como cuando uno le dice en las planificaciones lectivas de ustedes y dice metodología clase lectiva participativa o pregunta y respuesta de dudas o, no sé, revisión de los contenidos de la clase anterior. ¿Me explico, no? Eso es la metodología, ¿ya? ¿Vamos bien o no, chicas? Sigamos. En este apartado tenemos los recursos y los recursos tienen que ver con todo lo que usted va a usar en la creación y la ejecución del programa, ¿ya? Y yo les sugiero que se acostumbren a plantear una tabla de costos de los recursos. Y aquí usted menciona todo, ¿ya? Aquí están los recursos humanos, los recursos materiales. Aquí se los voy a poner. Recursos humanos, materiales, ¿ya? Físicos, que puede ser, por ejemplo, que necesiten una sala especial, tantos asientos, no sé. Y los recursos humanos tienen que ver con quién va a hacer qué parte de cada cosa, ¿ya? Y generalmente los materiales aquí se les va plata, por lo tanto, yo siempre les digo, planteen una tabla de costos, porque la tabla de costos les va a permitir, digamos, no llegar al final y decir, chuta, me gasté 50 lucas en esta educación. No es esa la idea, sino que ustedes también pueden ir midiendo y conteniendo un poco los gastos materiales. ¿Ya? Esos son los recursos. Después el lugar donde se realizará la educación. En el Cefam Los Copitos, en la sala de espera de Cefam Los Copitos, en la sala de reuniones de Cefam Los Copitos, en el patio principal del Cefam Los Copitos, no sé. ¿De acuerdo? Y después viene esta parte que generalmente se confunden, que tiene que ver con los contenidos. ¿Ya? Y los contenidos en esta primera parte del programa corresponden, como dice acá, a la revisión bibliográfica de conocimientos que entregará en la educación. Lo que usted revisa, ¿ya? No es lo que usted le va a decir a la persona, es lo que usted revisó, es como su marco teórico, su base bibliográfica. ¿De acuerdo? Y ahí, por supuesto, no se va a extender mucho más, sino que va a poner solo los contenidos que usted revisó y que le permiten, ¿no es cierto?, prepararse para entregar esta educación. ¿De acuerdo? Y aquí tienen que utilizar lenguaje técnico, tienen que ser completas, tienen que ser con referencias bibliográficas, como si ustedes estuvieran haciendo un trabajo de investigación para prepararse para esta educación. ¿Me explico? ¿Chicas? Y ustedes me dirán, profe, ¿y en qué momento llegamos a la planificación de la educación? Falta todavía. Hay mucho que programar primero, por eso se llama programa. Ya, después de los contenidos usted define el tiempo, que el tiempo, y aquí pueden hacerlo aquí, ¿ya? O lo pueden hacer dentro de los recursos que está acá,
pueden definir el recurso tiempo también, ¿ya? Da lo mismo como lo hagan, pero en el fondo el tiempo, nuevamente lo vuelvo a decir, puede definirlo aquí dentro del documento o al final en una carta GAR. Y en el fondo tienen que definir todos los pasos que van a utilizar en la creación del programa, la revisión de la bibliografía, y cada unidad educativa también tiene que tener un tiempo. La unidad 1 dura 20 minutos, la unidad 2 dura 30 minutos, y eso lo definen aquí dentro de los recursos. ¿Ya? Sigamos. Ya estamos llegando al final. Después de todo eso, viene la bibliografía, donde usted va a mencionar todas las fuentes de donde extrajo la información del contenido, y hay una cosa súper importante que yo siempre les recalco, que es utilizar fuentes oficiales y fuentes actualizadas, ¿ya? ¿Qué me ha pasado a mí cuando yo he revisado estos documentos, cuando hacen este trabajo? Van a, por ejemplo, a trabajar el apego, estoy inventando, o la lactancia materna. ¿De dónde sacó el material? ¿De la OMS, de la UNICEF? No, profesora, lo saqué de un blog que se llama tubabysitter.com. ¿Qué les parece esa fuente bibliográfica? Como fuente bibliográfica, digamos. ¿Qué les parece? ¿Es adecuada? ¿No es adecuada? No, profe, me dio risa. Ya, pero créanme que yo lo leí en un trabajo. Y había otra que también era muy graciosa, que se llamaba Tu pediatra en casa. Sepa Moyas, el que escribe el blog o la fuente, digamos, es realmente un pediatra. Ahora, distinto es si el blog tiene un nombre de fantasía y el profesional está claramente identificado como un profesional de salud que trabaja en tal parte, bla, 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 bla. Eso ya es distinto, porque eso es un experto, ¿ya? Pero me he encontrado con El Rincón del Vago, me he encontrado con el otro, ¿cómo se llama? Bueno, la Wikipedia, que está de todos los días, tubabysitter.com, había otro que era Tu pediatra en tu casa, pregúntale a tu niñera, madres y padres, no sé qué más, un montón de cosas que en realidad, claro, uno dice, pucha, puede ser, pero si no dice mayor antecedente del profesional que está detrás, ¿ya? Es solo una cosa casi anecdótica. Por lo tanto, trabajen con fuentes oficiales y actualizadas. Estamos terminando, chiquillas, por si acaso. En los anexos, aquí sí va a poner lo que usted va a usar con las personas, ¿ya? Y aquí va a ser una suerte de guión. No sé si alguien ha leído alguna vez una obra de teatro. ¿Alguien ha leído alguna obra de teatro, no? Chicas. Ya. Que en la obra de teatro dice, Juanito dice tal cosa, y aparece el diálogo. Ya. Eso es más o menos lo que usted tiene que hacer con el guión. Cómo se va a partir la educación, ¿no es cierto? Cómo usted en su mente se imagina que usted va a ejecutar esa educación. Y eso es lo que usted tiene que plasmar en este primer anexo, que corresponde a lo que yo les digo, el guión, ¿ya? Es como irá entregando los contenidos a la persona. Entonces, por ejemplo, podemos decir, introducción. Entonces aquí va la presentación de los profesionales, la explicación del objetivo, explicación del tema, ¿no es cierto? Tema y objetivos, la metodología. ¿Me explico, no? Entonces usted no me va a poner todo, sino que me va a poner cómo lo va a ir haciendo, cómo en su cabeza hay un esquema de que va a ser primero una introducción, va a presentar a los profesionales que van a participar, va a explicar de qué se trata el tema, va a plantear los objetivos, la metodología, y después de eso va a hacer la ejecución de la educación, por ejemplo. Y ahí se ve el PPT, ¿no es cierto? Se ve voy a decir una palabra súper antigua, chiquilla, el rotafolio, ¿ya? Etcétera, etcétera. Después va a poner las preguntas del público, ¿ya? Del público. ¿Qué va a hacer ahí? Va a responder las preguntas
¿Ya? ¿Se entiende, chiquillas, a lo que se refiere el guión o no? ¿Chicas? ¿Chiquillas? Profe, yo lo entendí como algo como detallado de todo el informe que uno tiene que hacer. O sea, en Como el fondo son algo los pasos que específico. usted va a hacer. ¿Qué va a hacer primero, qué va a hacer después y qué va a hacer en cada paso? ¿Ya? Aquí yo no necesito que usted me vuelva a decir lo que me dijo en los contenidos. ¿Se explica o no? O sea, primero la Juanita dice, Como profe, como en la acción. es la acción. Usted organiza en su mente cómo se va a ir haciendo la acción de la educación. Ya, ¿Y como si quién lo va a ser? estuviéramos viendo, una cosa así. Como si lo estuvieran haciendo. O sea, en el fondo es como tener claramente planificado qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después, qué materiales van a usar en cada momento, quién va a hablar, sobre todo cuando están haciéndolo en grupo, ¿ya? Esto es súper útil para, por ejemplo, ya, explicación del tema, objetivo y metodología lo va a hacer la Juanita. La ejecución de la educación lo va a hacer la Pepita. ¿Me explico? ¿Queda claro cómo se tiene que hacer? ¿Cuál es la línea en el tiempo, digamos, de las acciones que se tienen que hacer en esa educación? ¿Sí? ¿Ahora sí, chicas? Sí, pero profe, esto igual es como muy parecido como a la introducción. No, porque no es la introducción. Tú aquí pones, por ejemplo, en la introducción, ya, borrémosle la introducción para que no se confunda. Presentación de los profesionales. Ya. Después dice, explicación del tema y objetivo. Ya, lo hace la Pepita. Pepita hace esa parte. Después, la metodología, que aquí me faltó una M. La metodología, que lo pueden explicar como no lo pueden explicar, lo voy a borrar. Ya. La ejecución de la educación, que tiene que ver con el PPT o el rotafolio, lo que vayan a hacer, lo hace la Juanita. Ya. Las preguntas del público las responde, no sé, por la Mariana. Estoy inventando. ¿Ya? ¿Me explico, no? Ahora sí. Es la distribución de las tareas, cómo se va a hacer, ¿ya? Pero también la distribución de los roles, para que no sea... y acá, por ejemplo, no, acá no va. Pero en el fondo, la idea es que ustedes esquematicen su sesión educativa o su unidad educativa. ¿Sí? ¿Cómo la van a hacer? ¿Cómo la van a ejecutar? ¿Para qué? Para que el día de mañana, si usted se encuentra con esta unidad educativa, dice, ay, necesito hacer una unidad educativa del sedentarismo, pero yo tenía una hecha guardada. Ya, ¿cómo la hicimos esa vez? Y ahí se refresca la memoria. Esto se hace primero, esto se hace después, para esto vamos a usar tal cosa, y ahí lo tiene listo, y no tiene que pensar más allá. ¿Sí? ¿Chiquillas? ¿Se entendió? ¿Chicas? Sí, profe. ¿Sí o más o menos? Más o menos. A ver, ¿quién me está hablando? Espérate. Claudia. Claudia, ya. Profe, y, por ejemplo, anexo, En los sí, anexos, anexo 1. entonces ahí también se pone, por ejemplo, lo que yo hice, lo que mi compañera hizo en el trabajo, No es ¿es lo que así? usted hizo, ojo, no es lo que usted hizo, es lo que usted va a hacer. Porque la idea de esto es que usted tome esto y diga, voy a organizar cómo voy a ejecutar mi unidad educativa. Esto no es el informe de lo que usted ya hizo, es el informe de lo que usted va a hacer. Está planificando. Y aquí es donde ustedes se caen habitualmente con los planes de enfermería. También les pasa lo mismo. Piensan que es algo que ya hicieron. No, es algo que ustedes van a hacer. No lo han hecho todavía, lo están planificando. Entonces, usted va a tomar su unidad educativa. Tiene una cierta cantidad de contenido, ¿no es cierto? Y usted va a decir, ya, primero, ¿cómo vamos a partir? Vamos a partir presentándonos, se presenta cada una o se presenta una, presenta todas, ya. Después voy a explicar el tema y qué es lo que queremos con los objetivos. Ya, eso lo va a hacer la Juanita. Después le toca a la Pepita y la Pepita va a decir, va a explicar los contenidos de la educación. ¿Y qué es lo que va a usar? Va a usar el PPT o va a usar el rotafolio o qué sé yo, las láminas o lo que ustedes quieran. Después
¿qué es lo que viene? Vienen las preguntas del público. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer la Lucía. Ya. Y la Lucía, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a ser pregunta-respuesta o va a ser que las preguntas sean espontáneas? ¿Ya? Profe, pero ahí en el anexo se pone, por ejemplo, Claudia Larcón va a hacer ¿así? Eso, po. Después Josefina hará la parte de ¿así? Eso, pero en el fondo délo vuelta. No parta por la persona, sino que parta por lo que va a hacer primero. Ya. Estructure su sesión. ¿Qué es lo que va a hacer primero y qué es lo que va a hacer después? Y después distribuye los roles. Ya. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Claudia? Sí. Ya. Es que a veces no, les cuesta porque no lo ven, no lo visualizan. Ya. Y en el anexo 2 también va a poner su material didáctico. Y ahí usted tiene que poner todos los recursos visuales que va a usar. Si va a hacer una lámina, tiene que poner un esquema de la lámina o más o menos, o si tiene, por ejemplo, la posibilidad de tener la lámina completa y achicarla y ponerla en el material didáctico, también es posible. El PPT que va a usar, los folletos, las cartillas, etcétera, etcétera, porque así lo deja listo para una próxima oportunidad. ¿Ya? Tal cual. El PPT tal cual como lo va a usar. La cartilla tal cual como lo va a usar. Si va a usar láminas, si va a usar un juego, por lo menos explicar de qué se trata el juego, pero tiene que explicar su material didáctico y ojalá poner una copia del material didáctico para que quede en el informe. Después, y aquí ya estamos terminando, ahora recordemos algunas cosas antes de... estamos haciendo la programación, o sea, estamos planificando esta unidad educativa. Ahora, una unidad educativa o un programa educativo que está bien planificado, ¿ya? Es un insumo o un material que le va a servir mientras la información que tenga esa unidad educativa siga vigente. O sea, si usted hace una educación del sedentarismo, ¿ya? Y no hay ninguna cosa que haya cambiado en 20 años, creo que no ha cambiado nada en relación al sedentarismo, y le sirve, la idea es que esa planificación y ese programa, tal como usted lo hizo, lo pueda replicar después, ya sin mayor esfuerzo. O sea, yo hice alguna vez una educación de sedentarismo, ya, la tengo guardada y está bien planificada, sí. Entonces, ya, a ver, ¿cómo se hizo esto? Aquí, hicimos esto primero, esto después, este es el material, gasté tanta plata, entonces usted ya sabe cómo planificar, cómo hacer esa o replicar esa educación. También va a ser un insumo para otras personas que quieran abordar la misma temática y que le va a hacer el mismo efecto. O sea, usted va a tener clarito qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo lo va a planificar, cuánto va a gastar, qué material va a usar y bla, bla, bla. Y va a estar todo en su escrito, ¿ya? Y por eso mismo que tenemos que acostumbrarnos a hacer este tipo de planificación que es más detallada, es más cuidada, y además tiene que haber una cuota de creatividad para que esto les resulte. En relación a la evaluación, todo proceso, ¿no es cierto?, se evalúa, ¿no es cierto? En el caso de las evaluaciones de las educaciones, hay dos elementos que tenemos que evaluar, ya que esto también se los digo varias veces en otras clases. El cambio de conducta y el contenido. Y recuerden que el cambio de conducta lo planteábamos en la meta y los contenidos los planteábamos en los objetivos específicos. Por lo tanto, los contenidos los vamos a evaluar de manera inmediata o en el corto plazo. ¿Ya? O sea, es lo que yo voy a evaluar inmediatamente terminada mi educación. Quiero saber qué es de lo que yo dije la gente aprendió. Y eso es el contenido. Ahora, el cambio de conducta se va a evaluar a largo plazo, ¿no es cierto? Y lo que permite es hacer un seguimiento del impacto que tuvo nuestra educación. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? La evaluación de contenidos también hay que planificarla y también se tiene que incluir en el informe. Debe ser coherente con cada objetivo específico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo dije que iba a que el objetivo específico 1 dice enumerar, ¿no es cierto?, los beneficios, estoy inventando, del ejercicio físico,
¿Qué es lo que le voy a pedir a la persona? La evaluación va a ser, ¿cuál sería la evaluación? Tengo que ponerle un número, una medida. ¿Qué le voy a pedir a la persona que haga? ¿Cómo voy a evaluar ese objetivo? ¿A quién se le ocurre? Chicas, ¿cómo evaluamos ese objetivo? Si dije enumerar los beneficios del ejercicio físico, ¿cuál sería la evaluación? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que quiere que haga la persona? Ejercicios, como los... No, pues el contenido. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? ¿Qué dice el objetivo? ¿Cuál es el verbo? Enumerar. Ya, entonces yo lo que quiero es que enumere. ¿Enumere qué? ¿Cuánto? Pongámosle medida. Enumere con cuánto yo voy a considerar logrado mi objetivo. Póngale un número. ¿Cuánto le va a pedir? ¿Cuánto tendría que saber después de la educación? No sé, profe, no entiendo. 5. ¿5 qué? Beneficios del ejercicio físico. Este es el mismo problema que tienen en el fundamento. Les pasa exactamente lo mismo. Ya, chiquillas, miren. Acá tenemos un verbo. El verbo que está aquí tiene que ser medible. Y ese mismo verbo es el que vamos a usar para medir. ¿Ya? El objeto, que es el que está acá, lo voy a poner en otro color para que ustedes lo vean. El objeto es el beneficio del ejercicio físico. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que enumere. Ese es el objeto que está ahí. Si ustedes se fijan, se repite el objeto. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer en la evaluación? En la evaluación yo quiero medir. ¿Y qué es lo que voy a medir? Que enumere, ¿no es cierto? Y aquí es donde yo le pongo medida. Y la medida puede ser 5 beneficios del ejercicio físico, o enumere sin errores, o enumere de manera correcta, pero siempre es mejor ponerle un número. ¿Sí? Chicas. Claudia. Sí, profe. En las evaluaciones, chiquillas, es donde generalmente tienen problemas porque no ven esta relación. Este es el objetivo. Acuérdense, tenemos un objetivo que está aquí. ¿Ya? Puse cualquier cosa. Objetivo. Ese es el objetivo. Enumerar los beneficios del ejercicio físico. Por lo tanto, la evaluación yo automáticamente la enuncio o de alguna manera la digo en el objetivo. ¿Ya? Lo que voy a hacer para planificar la evaluación es ponerle una medida. ¿Ya? Por lo tanto, yo no cambio mucho el objetivo. Si ustedes se fijan, es prácticamente lo mismo. Enumerar los beneficios del ejercicio físico. ¿Y aquí qué le pido? Enumere 5 beneficios del ejercicio físico. Entonces, la clave está en la medida que yo le voy a pedir, que es esta. Me equivoqué. Al otro lado de la ficha. Ahí. Esa medida es la clave para yo poder medir. ¿De acuerdo? Ahora, puede ser 5 beneficios. Ya. ¿Y qué pasa si me enumera 3? ¿Está logrado? ¿Qué pasa si enumera 3? Chiquillas. ¿Pocos? No sé, pues si enumera 3 o enumera 1. Ya, enumero 1. Pudo decir uno solo. ¿Cómo considero ese objetivo? ¿Está logrado o no? ¿Qué es lo que yo pido? 5 objetivos. 5. Que enumere 5 beneficios, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo quiero es que enumere 5. Si me pide menos de 5, ¿ya? Yo puedo decir que tengo aquí varias opciones. Si enumera 5, ¿ya? Está logrado. Si enumera 3,
estoy inventando, 3 o menos, medianamente logrado. Aquí me equivoqué. Enumera 3 o menos. ¿Ya? Y si son menos de 3 o menos, medianamente logrado. Y si enumera 1 o menos, no logrado. ¿Ya? Entonces, una cosa es cómo yo lo voy a medir, cuál va a ser mi indicador de logro, que aquí es donde se cayeron la gran mayoría en el trabajo, y el indicador de logro es este. ¿Qué es lo que yo quiero? Ese es mi indicador de logro. Y estos de acá, los que están acá abajo, son los criterios. ¿Cómo voy a considerar ese indicador de logro? ¿Ya? Aquí. Y aquí estos de acá son los criterios. ¿Sí o no? Chicas. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí se ve. ¿Pero queda claro? ¿O no? Profe, el objetivo sería el objetivo específico ya, enumerar los beneficios del ejercicio, el indicador del logro, enumerar los 5 beneficios y los criterios sería como Si enumera 5 ver si está la logrado. persona, Si enumera ver 3, básicamente si la persona lo logró o no lo logró. exactamente. Tal cual, así, esa lógica, ustedes tienen que seguir para las evaluaciones de los planes de enfermería. Esa misma lógica, por eso que yo, y lo vamos a ver el lunes, pero en los planes yo les puse, no hay coherencia. ¿Por qué? Porque me ponen un objetivo, pero me evalúan otra cosa. ¿Ya? Por lo tanto, el indicador de logro, ¿de dónde sale? Directamente del objetivo. Usted da vuelta el objetivo y le pone una medida. Y los criterios, con esto simplemente usted va a decir, ¿se logró o no se logró? Y eso le va a permitir saber, como dice acá, si necesita reforzar, si necesita aclarar algún contenido que no haya quedado claro. Por lo tanto, esta lógica que ustedes ven acá, yo se los voy a dejar igual como video, pero revísenlo, piénsenlo, extrapólenlo a fundamentos de enfermería, porque esto es la forma de evaluar en todos lados, ¿ya? De hecho, esto es igual que las evaluaciones que les hacemos nosotros a ustedes. Si ustedes se fijan en en sus programas, hay un objetivo que sería el aprendizaje esperado, ¿no es cierto? Y los indicadores de logro, tal cual. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Ya? Y los criterios, esos criterios, bueno, se los pone uno en las evaluaciones, en las pruebas finales. ¿De acuerdo? Ahora, para ir terminando. Al igual que todo lo anterior, usted tiene que definir de antemano la metodología de evaluación. ¿Cómo va a hacer esa evaluación? ¿Va a ser preguntas abiertas? ¿Va a ser un cuestionario? ¿Va a ser un test? ¿Ya? Y la evaluación también tiene que incluirse en el documento que está usted creando, ¿no es cierto? Y que tiene que ir en el apartado de los anexos. O sea, si usted va a hacer un test, en el anexo me tiene que poner el test. Si usted va a hacer qué sé yo, en la metodología, la parte de la metodología que ya revisamos, ¿no es cierto? Usted tiene que poner no solo la metodología para entregar los contenidos, sino que la metodología de evaluación. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chiquillas, con este proceso? Chicas. Profe, Anita. No entiendo muy bien lo de la evaluación. Es como, ¿cómo se va a evaluar el proyecto? El contenido. Acuérdate ya. que dijimos acá, espérate, déjame ver cómo me devuelvo con esto acá. La evaluación tiene dos partes. Uno es el cambio de conducta y el otro es de los contenidos. ¿Ya? El cambio de conducta no lo vas a ver inmediatamente, sino que lo vas a evaluar a largo plazo. Y eso de alguna forma te va a permitir evaluar el proyecto en general, si tu proyecto funcionó o no funcionó, ¿ya? Pero ese es el impacto.
Pero lo que nosotros tenemos que evaluar en lo inmediato, una vez terminada tu ejecución de unidad educativa, ¿no es cierto?, es los contenidos. Si la persona aprendió o no aprendió, que es el primer paso para el cambio de conducta. Ah, ya, y esa evaluación puede ser a través de preguntas. Como tú quieras. Ya. Preguntas, test, cuestionario, reconocimiento de imágenes, un ping-pong, un juego, no sé, como tú quieras evaluar, pero esto no te va a decir si tu proyecto funcionó o no, porque los resultados finales los vas a ver a largo plazo, porque eso es lo que tú quieres con este proyecto, es cambiar una conducta, y eso al final lo podrías evaluar, como yo les explicaba al comienzo, con indicadores, con números, digamos, epidemiológicos que vas a poder ver más adelante. ¿Sí, Anita? ¿Quedó claro, chicas? ¿Alguna otra duda? Aprovechen ahora.